Mis vecinos me consiguieron un trabajo. Me dijeron que era algo experimental, que pagaban bueno por quedarse allí unos días. Desde que me mudé a esta antigua casa, he sentido una extraña presencia que me observa. Las sombras parecen alargarse en las esquinas y los susurros del viento parecen llevar mensajes olvidados. Pero lo que realmente me inquieta es el gato. Lo encontré una noche en un umbral de mi puerta. Tenía un pelaje negro como la oscuridad misma y los ojos amarillos que brillaban con una inteligencia inquietante. Al principio pensé que era solo un gato callejero, pero desde que lo dejé entrar todo ha cambiado. Una mañana, mientras me preparaba el desayuno, escuché una voz. No deberías estar aquí, dijo. Me giré esperando ver a alguien más, pero solo era él. Estaba en la ventana, mirándome con una expresión que parecía mezcla de preocupación y burla. ¿Qué dijiste?, pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. El gato saltó al suelo y se acercó a mí, sin dudar, elegante y silencioso. No me hagas caso. Hay cosas que no entiendes. Continuó su voz suave, pero cargada de omiso tono. A partir de ese día, sus advertencias se hicieron más frecuentes. Nadie ha salido de esta casa en años, me decía mientras yo intentaba ignorarlo. Tus vecinos no son lo que parecen. Al principio creí que estaba alucinando, pero cada vez que intentaba salir, algo me detenía. Una sombra que cruzaba el camino, un susurro en el aire que me llamaba de vuelta. Una noche, mientras yacía en la cama, el gato me pasó de pie en ella. Tienes que decidirte, dijo, sus ojos fijos en los míos. ¿Has escuchado la caja de Schrödinger? Este lugar tiene un precio y tú ya has comenzado a pagarlo. Sentí un escalofrío recorrer por mi espalda. ¿Qué precio?, pregunté, aunque en el fondo sabía que no quería saber. Tu alma es el precio, respondió, y pude ver una sonrisa en su rostro felino. Una sonrisa que no era de este mundo. Pero aún así puedes escapar, o tal vez no, si te atreves. Desperté en medio de la noche, el aire denso y frío. La casa estaba en silencio, pero sentí que algo se movía en la oscuridad. El gato estaba allí observándome desde la esquina, sus ojos brillantes como faros en la penumbra. No sabía si era un amigo o un enemigo, pero algo en su mirada me decía que la respuesta estaba más allá de la puerta. Decidí enfrentar mis miedos. Abrí la puerta de golpe y salí del pasillo. La casa parecía suspirar a mi alrededor, las paredes goteando de una tristeza que nunca antes había sentido. Pero a medida que avanzaba, el gato se deslizó a mi lado, susurrándome al oído. Demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Bienvenido a la caja. Y así, atrapado entre la realidad y la locura, comprendí que el verdadero horror no era el gato que hablaba, sino la elección que había hecho al dejarlo entrar. Hasta que me dijo el gato. Niño, tú no entiendes. Fueron tus vecinos. Bienvenido a la caja de Schrödinger. No sabes lo que he pasado en esta caja, en esta maldita caja. Llevo años, pero tú no entiendes. Hola, buenas noches. Ponte cómodo, que esto se pondrá escalofriante. Decidí visitar un cementerio local. Siempre me había sentido intrigado por la tranquilidad que se respiraba entre aquellas tumbas, y había escuchado rumores de que las rosas crecían allí. Eran las más hermosas de toda la ciudad. No pude resistir la tentación de llevar algunas a mi abuela, quien vivía cerca del camposanto. Jamás imaginé que aquel acto aparentemente inocente desencadenara una serie de sucesos terroríficos. Después de tomar un ramo de rosas de un manantial cercano y marcharme del cementerio, me dirigí a la casa de mi abuela. Al llegar me encontré con un jardín lleno de belleza y color, pero algo extraño captó mi atención. Observé cómo las rosas que había robado el cementerio había cambiado sutilmente su tonalidad. Ahora se veía más oscurecidas y sin vida. A pesar de aquel detalle perturbador, decidí entregarle el ramo a mi abuela. «Oh, querido, qué hermosas rosas me has traído», exclamó mi abuela con una brillante sonrisa en su rostro arrugado. Estoy segura que el jardín de los muertos la ha bendecido con su belleza. No pude evitar sentir escalofríos recorrer por mi espalda, mientras las palabras de mi abuela resonaban en mi cabeza.
¿Acaso las rosas estaban realmente bendecidas por los muertos? Sacudí aquella idea de mi mente y traté de convencerme que no era una casualidad. Pero conforme pasaban los días, los sucesos extraños se volvían cada vez más frecuentes. Cierta noche, mientras dormía en mi habitación, fui despertado por un ruido extraño. Abriendo los ojos lentamente, vi una silueta fantasmal de una mujer vestida de blanco, acercándose a la ventana. Mi corazón se detuvo por un segundo y mis manos comenzaron a sudar. Entonces recordé las palabras de mi abuela. Me encontré preguntándome si aquel espíritu estaba relacionado con las rosas. Miré a través del cristal y para mi alivio no había nada más que oscuridad. Sin embargo, aún no podía descartar la idea de que algo sobrenatural estaba sucediendo. Las noches posteriores se convirtieron en un tormento constante. Pesadillas vívidas y terroríficas me atormentaban y cada vez que ellas veían a personas que rodeaban mi cama, con miradas intensas y muertes en sus ojos vacíos. Cada mañana despertaba agotado, sin importar lo mucho que dormía. Me sentía desorientado y el mundo real comenzaba a entremezclarse, con mis sueños llenos de pesadillas. Un día, buscando respuestas, decidí regresar al cementerio para investigar si realmente había algo fuera de lo común entre las rosas que había robado. Me interné entre las tumbas, esperando encontrar alguna señal que pudiera explicar lo que había sucedido. Fue entonces cuando noté que las rosas de las tumbas más antiguas también habían cambiado su color. Habían adoptado la oscuridad que había envuelto las flores que llevaba mi abuela. Mientras examinaba los extraños cambios, una figura sombría se materializó enfrente de mí. Era un espíritu de un hombre con ojos vacíos y cabello despeinado. Su rostro era pálido y macrado. Llevaba un ramo marchito en sus manos. Me miró fijamente y susurró con una voz ronca y hueca: ¿Por qué robaste nuestras rosas? ¿No comprendes el sufrimiento que ha causado a las almas que descansan aquí? Sentí un escalofrío recorrer por mi cuerpo y mis piernas temblaron incontrolablemente. No sabía cómo responder a aquel espíritu, pero mi instinto me decía que debía pedirle perdón. Lo siento, no tenía idea de qué estaba haciendo. Solo quería llevar algunas a mi abuela. Por favor, déjame en paz. El espíritu me miró con tristeza y se desapareció ante mis ojos. El silencio del cementerio se rompió y un mar de voces susurrantes llenó el aire. Sentí una opresión en el pecho y salí corriendo de allí, dejando atrás a aquellos espíritus enfadados y arrepentido por mis acciones. Al llegar a casa de mi abuela, me encontré con ella sentada en el jardín, rodeada de rosas que había traído de nuevo. Las flores habían recuperado su color y vida, como si nunca hubieran sido tocadas por la oscuridad que antes envolvía. Querido, estas rosas son maravillosas. Me hicieron recordar que todas las personas que amé y me dejaron en este mundo, nunca había sentido tanta paz, dijo mi abuela con una sonrisa en su rostro. Me sentí aliviado al escuchar aquellas palabras, y a partir de ese día, prometí nunca más profanar el reposo de los muertos. Aprendí que las rosas que robé del cementerio eran algo más que bellas flores. Era un vínculo de dolor y empatía sobre los muertos.